Pero bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bien, conmigo hoy es la última teoría. Cerramos con broche de oro y vamos a tener dos temas súper interesantes y creo yo que van a ser muy útiles para ustedes. El primero de estos es cómo abordamos desde el laboratorio el diagnóstico de sepsis. Felizmente, y es acá como a manera de introducción, mencionar pues que los diferentes avances en el conocimiento de la fisiopatología de este cuadro han permitido demostrar pues que las infecciones van a provocar una respuesta compleja y muy variable en el huésped, en nuestros pacientes, donde se ve que existe una sinergia, una coexistencia tanto de mecanismos proinflamatorios como antiinflamatorios. Y, por ejemplo, por un lado tenemos los mecanismos antiinflamatorios que pueden contribuir, por un lado, con la eliminación de la infección y la recuperación de los tejidos, pero por otro lado tenemos que pueden provocar también la injuria de órganos e infecciones secundarias. Entonces, la respuesta de nuestro paciente va a depender del patógeno causal, es decir, de la carga y virulencia de este, así como de las características genéticas propias del huésped, de nuestro paciente, y de las enfermedades coexistentes en este. Y ya que de esta forma, pues vamos a tener que estos dos mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios pueden comportarse de manera diferente. Tenemos que existen definiciones desde el 1991, donde se da el primer consenso denominado Sepsis 1 del Colegio Americano de Médicos de Tórax, Sociedad de Cuidados Críticos, donde establecen la definición clásica que todos hemos usado alguna vez, el concepto de respuesta inflamatoria sistémica o el SIRS, que se va a definir como la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos y que se manifiesta con la presencia de dos o más de los siguientes criterios clínicos. ¿Cuáles son? Tenemos la temperatura mayor a 37,5, tenemos la frecuencia cardíaca mayor a 90, tenemos la frecuencia respiratoria mayor o igual a 20, o el PCO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Y acá vemos que ya, si bien la mayoría son criterios clínicos, vamos incluyendo algunos criterios de laboratorio. Por ejemplo, tenemos el recuento de células blancas, donde si es mayor a 12.000, deberíamos considerarlo un criterio, o menor a 4.000 leucocitos, así como la presencia de más de 10% de abastonados. Del mismo modo, este consenso pues, va a establecer que la sepsis conlleva a otras patologías por una continuidad de severidad clínica y fisiopatológica. Es decir, si bien puedo comenzar mi cuadro de SIRS con los criterios que ya hemos mencionado, este puede evolucionar de manera subsecuente a un cuadro de sepsis, es decir, al cuadro de SIRS con ya el foco infeccioso identificado. Posteriormente, si es que este cuadro se torna de mayor complejidad y ya estoy identificando lesión en órganos diana, puedo estar hablando de una sepsis severa. Posteriormente, si es que se agrega hipotensión, un shock séptico, y finalmente, si hay afectación multiorgánica, tenemos un síndrome de disfunción multiorgánica y posteriormente probablemente pues el fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, el espíritu de este consenso fue de alinear y estandarizar una herramienta que nos dé criterios diagnósticos que nos permitan hacer también un diagnóstico de sepsis de manera precoz. Es decir, no esperar a que nuestro paciente esté en un shock séptico, sino podernos anticipar para establecer medidas terapéuticas rápidas. Tenemos que, si bien el SIRS ha sido una definición que se ha utilizado mucho, también ha sido muy criticada porque es altamente sensible. Por ejemplo, de todos los pacientes admitidos en una unidad de cuidados críticos, pues el 90% de estos podrían cumplir con la definición del SIRS. Tenemos que estos criterios pues tienen una sensibilidad de 70%, una especificidad, miren, de 37%, y es esta baja especificidad que se atribuye a la definición de respuesta inflamatoria sistémica, que pues porque
podemos encontrar este cuadro en diversas patologías infecciosas y no infecciosas. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio puede cursar con criterios de SIRS. Tenemos que un cuadro de pancreatitis o quemaduras, o entre otros procesos inflamatorios no infecciosos. Luego tenemos que en el 2001 se da un segundo consenso, es el Sepsis 2, donde se juntó la Sociedad de Cuidados Intensivos, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, el Colegio Americano de Médicos de Tórax, la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Infecciones Quirúrgicas, donde recomendaron definiciones para sepsis, sepsis severa y shock séptico. Indicando que pues estas que ya habían sido definidas en el 91, pues deberían mantenerse. Sin embargo, algo interesante de esta reunión del 2001 fue que comenzaron a incluir otros parámetros del laboratorio. Por ejemplo, dentro de parámetros generales consideraron un cuadro de hiperglicemia, una glucosa plasmática mayor a 110 en ausencia de diabetes. Luego mencionaron parámetros inflamatorios. Ya habíamos hablado de la leucocitosis cuando encontramos más de 12.000 leucocitos, o la leucopenia cuando hay menor de 4.000, la presencia de 10% de abastonados, y acá comienzan a aparecer algunos reactantes de fase aguda. Tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva con valor de 2 desviaciones estándar mayor al valor de normalidad. Tenemos a la procalcitonina, que luego vamos a conversar un poquito sobre ella, que también está muy asociada a cuadros infecciosos. Luego tenemos, en cuanto a parámetros de disfunción orgánica, por ejemplo, ya la valoración de la creatinina. Luego podemos evaluar también a través de anormalidades en los tiempos de coagulación, con un INR mayor a 1.5 o un TTP mayor a 60. También el recuento de plaquetas comienza a tomar valor, la presencia de bilirrubina total incrementada, nos van a estar hablando de que hay afectación orgánica y podríamos incluso suponer una disfunción a nivel de perfusión tisular si es que encontramos un lactato pues mayor a 3. Entonces vemos que ya en el 2001 comienzan a aparecer más parámetros del laboratorio. Lo interesante es que también en este simposio de Merinov se propuso una nueva definición, y es que la sepsis es una afección potencialmente mortal, si lo sabemos, que se produce cuando la respuesta del cuerpo a una infección va a atacar no solamente, va a atacar también a sus propios tejidos y órganos. Entonces, a la vez se propone una definición donde van a participar moléculas derivadas del propio paciente y algunos productos extraños de la infección que van a converger sobre los mecanismos moleculares que van a producir una activación desequilibrada de la inmunidad innata. Es decir, esto podría ser ya desde este momento, se está promoviendo que existe toda esta desencadenada y desequilibrada cadena, tormenta en la inmunidad. Las moléculas extrañas y endógenas van a interactuar con los receptores de reconocimiento de patógenos que van a estar expresados sobre o en las células del sistema inmune. Entonces acá va a haber un cruce de información. La activación de estos receptores de reconocimiento de los patógenos va a culminar entonces en la liberación de mediadores inmunes que van a producir pues, los signos y síntomas de la sepsis. Luego tenemos que en el 2016, y este es el último de los consensos, se reúne nuevamente el grupo de trabajo, ya es denominado así, grupo de trabajo de definiciones de sepsis, o el Sepsis Definitions Task Force, y que publican pues estas 3 definiciones actualizadas. Tenemos que define el concepto de sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una disregulada respuesta del huésped a la infección. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener claros para realizar un diagnóstico de sepsis? Tenemos, 1, el haber identificado un foco infeccioso, que dentro de los más frecuentes, pues vamos a tener a un foco pulmonar, un foco hematológico y un foco urinario, ¿no? Entonces ya sabemos qué pruebas vamos a pedir. Por ejemplo, un foco pulmonar nos va a ayudar imágenes. Nos pueden ayudar también cultivos de secreciones. Para un cuadro hematológico, de todas maneras, pues vamos a pedir un hemocultivo, y para un cuadro de foco urinario, un urocultivo. A esto le voy a agregar estos parámetros denominados SOFA por sus iniciales,
donde debo encontrar más de dos o más de estos criterios. ¿Cuáles pueden ser? Alteración de la presión arterial de oxígeno, disminución, la presencia de hipotensión asociada a tratamiento con vasopresores, disminución en los valores de plaquetas, alteración de la escala de coma de Glasgow, aumento de los valores de bilirrubina y aumento de los valores de creatinina, que ya se van mostrando algunos parámetros desde el laboratorio. Tenemos acá plaquetas, tenemos bilirrubina, creatinina, que son netamente parte de la evaluación desde el laboratorio. ¿En qué va a consistir esta puntuación SOFA? Tenemos, ya hemos mencionado, la presión arterial de oxígeno, que nos va a evaluar el parámetro ventilatorio. Tenemos que, de acuerdo al valor que voy a encontrar, es que yo le voy a atribuir una puntuación. Tenemos para evaluar el parámetro de hemostasia, coagulación, nos valemos de los recuentos de plaquetas. Si encontramos que estos recuentos obviamente van a comenzar a caer, vamos a atribuir mayor puntaje en el score. En cuanto a función metabólica, tenemos la afectación a nivel hepática con incremento de los valores de bilirrubina. Vemos que con valores mayores a 1.2 comenzamos ya a sumar puntaje. Tenemos luego la evaluación de parámetro cardiovascular con la presión arterial media, y si es que hay necesidad de uso de vasopresores. Luego tenemos el sistema de coma de Glasgow con valores por debajo de 14 comenzamos a sumar puntaje. Y en el caso de evaluación de función renal tenemos los valores de creatinina y de gasto urinario. ¿Para qué nos va a interesar establecer este score SOFA? Pues básicamente porque va de la mano y muy relacionado con la mortalidad de nuestro paciente a la evaluación de estos parámetros. Entonces, en cualquier paciente con criterios de sepsis que generalmente va a ingresar ya sea por emergencia o por UCI, donde ya solicite estos valores, estos parámetros, ya podría estar estableciendo un pronóstico para nuestro paciente. Tenemos con qué clínica puede llegar nuestro paciente por emergencia. Miren, podemos tener desde alteración del sistema neurológico. Obviamente nuestro paciente puede llegar con alteración mental, confuso, desorientado, puede estar llegando ya en hipoxemia con esta caída franca de la presión arterial de oxígeno. Podemos tener que presenta alteraciones hematológicas con el recuento plaquetario que ya hemos mencionado, algunos casos de severidad ya casi terminales, tenemos una coagulación intravascular diseminada, y en los casos severos, incluso esta plaquetopenia puede verse evidenciada con la presencia de petequias. Luego tenemos que en el sistema cardiovascular puede cursar con hipotensión. Podemos ver cómo se afecta la microcirculación, que puede ponernos en evidencia una piel moteada, pálida, frialdad de extremidades también. Luego tenemos los valores del lactato, que se van a asociar más con el shock séptico, y también tenemos alteraciones en las variables del ecocardiograma. Y en el sistema hepático podemos tener alteraciones en los niveles de bilirrubina, alteraciones en los niveles de enzimas hepáticas, y en el sistema renal pues puede cursar el paciente con oliguria, tenemos alteración o elevación de la creatinina sérica y alteración también del nitrógeno, del BUN, así como otros biomarcadores de función renal. Tenemos que estos parámetros incluso se han propuesto el Quick SOFA, que pueden ser evaluados al pie de la cama del paciente, y son 3 principalmente que los podemos evaluar en emergencia apenas llegue nuestro paciente, como puede ser la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Tenemos que si el paciente tiene una alteración de conciencia, y también los valores de la presión sistólica. Existen herramientas, acá les he puesto el link del Quick SOFA, donde de manera rapidita y simplemente llenando este cuestionario breve, por ejemplo, si el paciente está en UCI, le ponemos no. ¿Hay alteración de la conciencia? Sí. ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria? 30. ¿Cuánto tiene de presión sistólica? 90. Nos va a calcular un score, y de acuerdo a eso incluso nos puede decir que nuestro paciente tiene una sospecha de infección, no está en cuidados intensivos, pero tiene un 23% de riesgo de mal pronóstico, y considerar la posibilidad de sepsis
es bastante cercano, ¿no? Entonces vemos con 3 simples criterios podemos establecer incluso un riesgo de mal pronóstico en nuestro paciente. Este grupo de trabajo también definió el shock séptico como una subcategoría de la sepsis, en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar considerablemente la mortalidad. Entonces, para definir shock séptico vamos a tener que hablar de hipotensión con requerimiento sostenido de vasopresores para mantener, miren, una presión arterial media mayor o igual a 65. Y es asociado, vemos acá viene el laboratorio, un valor de lactato mayor a 2 milimol litro. Entonces, en mi paciente, en donde ya hice definición de sepsis, ya identifiqué que tenía todos los datos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya identifiqué un foco infeccioso. En este paciente voy a tener que usar vasopresores para mantener una presión arterial media y encima encuentro lactato sérico mayor de 2, estoy haciendo un diagnóstico de shock séptico. Y acá el escenario pues cambia. La diferencia entre la reunión de sepsis 2 que fue en el 96 y la última es que esta categoría de sepsis severa desapareció. Y actualmente pues solamente hablamos de sepsis y de shock séptico. Acá tenemos un flujograma donde vamos a poder ver cómo es que va a tener que ser nuestra evaluación desde que utilizo el Quick SOFA, por ejemplo, si es que este me sale positivo, pues debo evaluar presencia de disfunción orgánica. A esto le agrego que si efectivamente encuentro disfunción orgánica, le agrego ya el diagnóstico de sepsis, evalúo la presencia y el uso de vasopresores y el valor de lactato. De ser así, estoy haciendo un diagnóstico de shock séptico. Chicos, espérenme un minutito, por favor. Señor, un momento, por favor. Ya, volví. A ver, ¿qué me quedé? Bien, entonces, ¿cómo es que ya hemos mencionado
que en cuanto a la evaluación de sepsis, pues poco a poco vemos cómo el laboratorio va cobrando importancia y va siendo más necesario poder identificar diferentes parámetros porque nos van a ayudar justamente a evaluar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces vamos a mencionar algunos de estos parámetros. Mencionamos, por ejemplo, la proteína C reactiva, este reactante de fase aguda, es conocido así, llamado así, por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio. Fue la primera proteína de fase aguda descrita y es un marcador muy sensible de inflamación y daño tisular. Es sintetizada principalmente a nivel hepático y en respuesta a la interleuquina 6, es el que lo desencadena. La proteína C reactiva se va a encontrar en pequeñas cantidades, pero se va a incrementar solo en procesos inflamatorios, procesos infecciosos, traumáticos y neoplásicos. Es decir, es muy sensible, pero no es específica. Luego de un estímulo inflamatorio agudo, la concentración de la proteína C reactiva va a aumentar rápidamente. Y en las primeras 6 horas podemos tener ya incrementos por encima de 0.5, alcanzando un pico a las 48 horas y se va a mantener sostenido de acuerdo a la extensión de la lesión. Si es que el estímulo desaparece, es decir, si es que uso un antiinflamatorio o comienzo una terapia antibiótica que va a aminorar este estímulo inflamatorio, sus niveles van a disminuir rápidamente a un estado basal. Hay que considerar una vida media de 18 horas, pero obviamente en cuadros inflamatorios crónicos como una artritis reumatoide, una tuberculosis o neoplasias, estos valores se van a mantener incrementados. En cuanto a la procalcitonina, este otro marcador mencionado en el consenso 2, tenemos que esta producción de procalcitonina que se da durante procesos inflamatorios va a estar ligada principalmente a las endotoxinas bacterianas. Entonces, de acá tenemos que hay una asociación bastante directa pues con cuadros bacterianos de fondo, a su vez también obviamente a las citoquinas inflamatorias, que van a aumentar luego de la elevación del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 6 y antes de la proteína C reactiva. Entonces acá viene otro punto a favor de la procalcitonina, se eleva un poquito más temprano en comparación con la PCR. Miren, aumenta entre las 3 primeras horas hasta las 6 primeras horas, tiene una vida media de 25 a 30 horas aproximadamente, y a diferencia de las otras citoquinas, que puede ser la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la procalcitonina se va a elevar selectivamente en estados inflamatorios de origen bacteriano. En una revisión sistemática que hubo en las unidades de cuidados intensivos, se pudo encontrar que la procalcitonina pues tiene una sensibilidad del 83%, una especificidad del 84%, con lo que, si bien no es considerada como parte de los parámetros de diagnóstico de sepsis, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico y es muy útil y es muy utilizada, muy solicitada en las unidades de cuidados críticos para el abordaje inicial de sepsis, para su valoración, para evaluar también la valoración de shock séptico y que es pues muy comparable con las otras pruebas que sí son incluidas en, por ejemplo, en el consenso de sepsis 3. Tenemos lo que les había mencionado, el comportamiento de las moléculas inflamatorias. Tenemos la interleuquina 6, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, que son de los primeros en aparecer casi a la segunda hora. La procalcitonina tiene un pico, comienza a hacer un pico a la tercera hora, vemos que se mantiene sostenido, y la proteína C reactiva va a comenzar su pico recién a la sexta hora. Entonces vamos a tener horas de ventaja si es que puedo usar la procalcitonina. Incluso, de acuerdo al reactivo que se utilice, podríamos tener y estimar, de acuerdo al valor, el riesgo de sepsis. Por ejemplo, en este rango se identifica como bajo riesgo de sepsis y alto riesgo de sepsis. Luego tenemos el lactato, este sí lo habíamos mencionado y que nos va a hacer el diagnóstico de shock séptico cuando lo encontramos en valores mayores a 2 milimol por litro. El lactato es un metabolito de la glucosa y va a ser producido en los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno.
Entonces, en la sepsis, ¿qué es lo que va a suceder? Hay cambios microvasculares, cambios hemodinámicos que van a afectar la adecuada perfusión, entonces, por ende, vamos a afectar la oxigenación tisular. Existen estos dispositivos que son de uso en la cabecera del paciente, donde podemos tener diagnósticos súper rápidos en solo segundos, que pueden ser implementados en las diferentes unidades de cuidados críticos. La deficiencia progresiva del sustrato energético va a contribuir a alterar la función orgánica. Entonces, a mayor número de órganos en disfunción, peor va a ser el pronóstico asociado a la sepsis. Generalmente, con concentraciones por debajo de 1.5 no se va a demostrar afectación de órganos. Sin embargo, ya mayor a 2, estamos muy cerca a una disfunción multiorgánica, estaríamos ya en el diagnóstico de shock séptico. Entonces, para el manejo de sepsis va a ser importante poder equilibrar la evaluación de la estabilidad hemodinámica. Para eso nos vamos a apoyar en el lactato que hemos mencionado. De acuerdo al valor que voy a obtener, pues me puede ayudar para establecer el uso de agentes vasoactivos o el uso de fluidos endovenosos. Asimismo, debemos valorar la detección de la infección, el control de esta a través de los diferentes cultivos, principalmente el hemocultivo, y valorar la presencia de estas endotoxinas bacterianas a través de la procalcitonina. Para eso, de acuerdo a estos parámetros, pues vamos a poder establecer terapias antibióticas y establecer también la fuente de control de la infección. Hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? Pues no apoyarnos solo en un marcador, sino utilizar de manera conjunta estos biomarcadores diagnósticos y de gravedad, donde tenemos a la cabeza pues la procalcitonina y el lactato, ya que estos, si los utilizamos de manera conjunta, vamos a aumentar su sensibilidad, su especificidad y rendimiento diagnóstico. A esto se le va a denominar sinergia de biomarcadores. Y esto va a ocurrir especialmente en aquellos grupos de pacientes que tienen manifestaciones clínicas menos expresivas y que presentan mayor vulnerabilidad. ¿Qué grupo de pacientes tienen estas características? Pues los ancianos, inmunodeprimidos, enfermos renales, diabéticos, aquellos pacientes donde de repente yo espero encontrar estas características clínicas clásicas, sin embargo, no, el comportamiento por las enfermedades subyacentes no van a ser los mismos. Luego tenemos la interleuquina 6, que va a ser producida por diferentes células, desde monocitos, macrófagos, los linfocitos, fibroblastos, células endoteliales, adipocitos y hasta células epiteliales intestinales. Tenemos que los principales estímulos para su síntesis y liberación son las infecciones por ciertos microorganismos, particularmente virus y bacterias, y la acción de otras citocinas. Acá tenemos a la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La interleuquina 6 es una citocina pluripotencial, tiene tanto acciones proinflamatorias como antiinflamatorias. Por ejemplo, en el sistema inmune, la interleuquina 6 va a promover la diferenciación y maduración de los linfocitos T y B, estimula la producción de otras inmunoglobulinas producto de las células B, de los linfocitos B, va a inhibir la secreción de citocinas proinflamatorias, vemos que acá tiene efecto antiinflamatorio, como haciéndole un feedback negativo al factor de necrosis tumoral alfa y a la interleuquina 1. Entonces tiene acciones antiinflamatorias junto con el aumento en la producción del cortisol, que ayuda también a controlar la respuesta inflamatoria. Sin embargo, también va a actuar como principal estimuladora de la producción de las otras proteínas de fase aguda. Ya hemos visto que la interleuquina 6 va a desencadenar y es el estímulo para la producción de proteína C reactiva, para la producción de amiloide acérico, de ceruloplasmina, aptolobina, ferritina, con diferentes proteínas de cascada de coagulación y del sistema fibrinolítico. Por otro lado, la interleuquina 6, junto con la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, son un regulador importante de la termogénesis corporal. Y es decir, tienen un papel importantísimo como pirógeno endógeno que está ampliamente demostrado. La interleuquina 6 va a jugar un papel importante en el origen de la anemia de enfermedades crónicas al inducir pues una producción
hepática de hepsidina, que va a inhibir la absorción intestinal de hierro. Tenemos que, ya, a ver, a manera de resumen, tenemos cómo se van a comportar estos diferentes marcadores que hemos estado mencionando. Recordamos nuevamente, en primera instancia siempre va a ganarnos la interleuquina 6 en tiempo por presentación. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10, y luego ya estos que puedo tenerlos desde el laboratorio. Bueno, ahora en el laboratorio puedo dosar interleuquina 6, puedo dosar proteína C reactiva, puedo dosar procalcitonina, que ya son pruebas de rutina. Sin embargo, las otras que están todavía como pruebas de investigación. Tenemos la proadrenomedulina. Esta molécula tiene concentraciones incrementadas en situaciones de estrés celular y es un reconocido marcador de sepsis, pero también utilizado en estudios de otras enfermedades como cardiovasculares. La proadrenomedulina ha demostrado ser superior a la procalcitonina, sobre todo por su capacidad de predicción de mortalidad. Y un aspecto importante que hay que tomar en consideración al momento de evaluar los resultados es que sus valores se pueden encontrar incrementados con la edad, hecho que hay que tener en cuenta y corregir en pacientes mayores de 70 años. Luego tenemos la presepsina, que esta prueba sí la tenemos en los diferentes laboratorios. Es una forma soluble de proteína CD14 que se va a expresar en la membrana de monocitos y macrófagos y que se va a liberar de manera sistémica al unirse al complejo liposacárido que va a activar el TLR4, que a su vez va a actuar como una señal de cascada inflamatoria después de unirse a microorganismos. Es decir, es bastante, o sea, para que esta molécula se encuentre incrementada, es que tiene que haber habido esta activación por unión a microorganismos. Entonces nos va a indicar la presencia de una infección sistémica. Estas concentraciones van a aumentar, provocando pues una mayor activación de monocitos y macrófagos. Tenemos, por ejemplo, en un paciente quemado, donde hay riesgo de marcadores de sepsis, donde incluso ya se han encontrado cultivos positivos, un hemocultivo positivo, el comportamiento de los diferentes marcadores. Acá, por ejemplo, nos ayuda mucho la presepsina. Tenemos la interleuquina 6, la procalcitonina y la proteína C reactiva. Luego acá les he colocado un cuadrito como para que lo lean con calma, donde existen algunas características donde se compara la capacidad diagnóstica, la capacidad pronóstica para ver si es que nuestro paciente va a ir a una mala evaluación y algunos comentarios asociados. Por ejemplo, la proteína C reactiva me ayuda mucho como diagnóstico, sin embargo, al ser poco específica, no me va a ayudar mucho para evaluar la evolución de mi paciente. La procalcitonina, por el contrario, sí, como se asocia a estas endotoxinas bacterianas, me va a ayudar mucho, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico. El lactato me va a ayudar mucho en el pronóstico, es el mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular. Luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8, interleuquina 10, la endotelina 1, el factor derivado de células mieloides, el CD14. Esta es la presepsina, tipo soluble de CD14, me va a ayudar con el pronóstico. Tenemos algunas otras, la proadreno, que me va a ayudar también con el pronóstico, la copeptina y la fosfolipasa 2. Y acá les dejo algunas referencias. Bien, y continuamos con la presentación de el diagnóstico de coronavirus. Esta enfermedad que nos ha tomado a todos por sorpresa, que ya llevamos un año conviviendo con ella. ¿Se ven las diapositivas? Sí, ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ven? Ya, perfecto. Ok, entonces vamos a compartir.
Y es que esta pandemia ha traído a relucir la importancia de los servicios de apoyo al diagnóstico, entre ellos el laboratorio clínico a la cabeza, pues es que nosotros vamos a hacer el diagnóstico, vamos a ayudar en el pronóstico, vamos a ayudar en la evaluación y el seguimiento del paciente. Entonces, poder tener claros los conceptos desde la parte inicial, desde el diagnóstico, hasta la parte final, incluso de vigilancia epidemiológica, es muy importante y con mayor motivo en esta coyuntura. Entonces, vamos a conocer que el virus del momento, el virus de moda, es el SARS-CoV-2. Este es un virus encapsulado que tiene una cadena simple de ARN. Recordar que existen 4 familias de coronavirus, de las cuales tenemos el alfa, el beta, el gamma y el delta, de las cuales el alfa, la familia alfa y la familia beta son las que vamos a encontrar en humanos. Pueden haber incluso, por ejemplo, en los alfa coronavirus tenemos 2 cepas, la 22.9E, la NL63, y en el grupo de los beta coronavirus, la OC43 y la HK1, estas generalmente circulan de manera silvestre en los humanos, causando síntomas leves de resfrío común. Entonces, generalmente pasan desapercibidas. Sin embargo, tenemos que en el grupo de los beta coronavirus hemos tenido ya cepas bastante similares a las del SARS-CoV-2 que han ocasionado brotes epidémicos considerables, como tenemos, por ejemplo, en el 2002-2003, que se dio el síndrome de respuesta inflamatoria aguda, que fue principalmente en zonas de Oriente. Luego tenemos en el 2012 otro brote epidémico con el virus del MERS, del síndrome respiratorio de Oriente Medio, también que afectó justamente esta zona de Arabia. Y tenemos pues que en el 2009, a finales del 2009, iniciamos el reporte de neumonías atípicas en esta región de China, que posteriormente luego fue identificado pues como el agente un beta coronavirus. Se estableció como reservorio natural a los murciélagos y esto en relación a los otros 2 virus predecesores donde tienen este comportamiento. Sin embargo, se han encontrado otros agentes como huéspedes intermedios. Acá tenemos a tortugas, a pangolinos, que son una especie de mamíferos de la zona asiática. Entonces acá tenemos el gráfico de cómo es la estructura de este virus. Tenemos la corona radiada, que le da justamente la denominación de coronavirus, donde voy a tener proteínas de membrana, voy a tener también proteínas de envoltura, la proteína de membrana que luego va a ser un blanco diagnóstico importante en el laboratorio. Tenemos proteínas de nucleocápside, también otro blanco analítico, y tenemos esta proteína espicular o la proteína S, que luego vamos a ver que es de las más importantes y las necesarias para que se dé este efecto de unión y de infección en las células del huésped. ¿Cómo es la línea del tiempo de esta pandemia? Vemos que el 31 de diciembre se le informa a la Organización Mundial de la Salud de estos casos de neumonías atípicas de etiología desconocida en Wuhan. Tenemos que para el 11 de enero se reporta el primer fallecimiento a consecuencia de esta nueva infección. El 30 de enero se declara la emergencia en salud pública de importancia internacional. Luego tenemos que el 7 de febrero fallece uno de los médicos chinos que estuvieron combatiendo esta enfermedad. El 29 de febrero se reporta el primer caso de fallecimiento por COVID en Estados Unidos. Vemos cómo incluso durante el año tuvieron diferentes situaciones, quiebres de stock de equipos de protección personal. Vemos de una manera muy temprana en marzo y que esto no solamente afectó a China, a Estados Unidos, sino también nos afectó a nosotros. Tenemos que en marzo, el 11 de marzo se declara el estado de pandemia. Acá en el país, ¿recuerdan cuándo se declaró la cuarentena? Pues comenzó creo el 15 de marzo. Tenemos el 23 de marzo mencionando que la curva de infección estaba de manera acelerada y posteriormente vienen ya las diferentes acciones que hemos tenido tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?
Al día de hoy, ¿cómo está la infección por SARS-CoV-2? Tenemos a la fecha 74 millones de casos en todo el mundo. Hubo una época en que, no muy lejana, donde Perú estuvo en el top 5 de los países más rankeados con casos. Actualmente estamos en el número 16, a la cabeza va Estados Unidos con 17 millones de casos, India, Brasil, Rusia, Francia, Inglaterra, Turquía, Inglaterra, Italia, España, Argentina, cada vez más cerca. Y nosotros, a ver, al día 15, que es este reporte de la sala situacional, se reportaban 924.000 casos, de los cuales para el día de hoy que descargué esto por la tarde, ya teníamos registrados algo de 989.000 casos, o sea, ya muy cerquita al millón de infectados. Vemos que también la curva en cuanto a fallecidos tuvo una caída significativa en las últimas semanas, sin embargo, se ha visto que nuevamente se están incrementando estos casos, asimismo también el número de casos de diagnósticos diarios, ¿no? Lo que nos quiere decir que esta primera etapa epidemiológica podría ya haber llegado a su fin y estaríamos comenzando un segundo ciclo epidemiológico. ¿Cómo es el diagnóstico y cómo es que voy a realizar la evaluación de mi paciente? Pues clásicamente mi paciente va a llegar con fiebre, dolor de cabeza, tos, disnea, dolor muscular. Sin embargo, existe, o sea, en estos pacientes donde los criterios son bastante sencillos, va a ser, y dado el tema epidemiológico, va a ser muy sencillo realizar el diagnóstico. Sin embargo, tenemos que considerar aquel grupo de presentación atípica, aquellos pacientes ancianos, inmunocomprometidos, donde incluso pueden llegar a presentar simplemente confusión, deterioro funcional, síncope, por ahí que hipopersistente, se ha determinado eso, ausencia, no, puede que no hagan fiebre, y en este grupo de pacientes hay que tener mucho cuidado porque va a existir un deterioro rápido de la condición clínica. Acá tenemos que evaluar también la presencia de comorbilidades como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes oncológicos, enfermedades hepáticas, donde vemos que en este metaanálisis se encontró que pues, los criterios clínicos más frecuentes presentes es la fiebre, la tos y la disnea, entre otros, ¿no? Porque sabemos que existe un cuadro muy florido, incluso puede haber ageusia, anosmia, etc. ¿Qué herramientas tengo desde el laboratorio para realizar el diagnóstico? Estamos hablando de diagnóstico de infección aguda. Tengo métodos directos, es decir, voy a buscar la presencia del virus y qué mejor que a través de metodologías moleculares. Para eso nos vamos a valer de la reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa en tiempo real. Para los amigos le vamos a denominar RT-PCR, que es una prueba de amplificación de ácido nucleico que va a detectar pues, secuencias únicas del virus, estas secuencias de RDRP, de E, N, principalmente secuencias únicas del virus, en muestras de hisopado nasofaringeo, muestras de tracto respiratorio, y esta prueba molecular, bajo esta metodología de RT-PCR, es el gold estándar actual determinado por la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de los casos sospechosos de COVID. ¿Qué otros métodos existen? Podemos también identificar antígenos, es decir, partículas virales, proteínas virales en muestras también respiratorias, pero mediante otra metodología no molecular, pueden ser mediante inmunoensayos. Y luego también tenemos métodos indirectos, donde básicamente vamos a apoyarnos en la presencia ya de la respuesta inmunológica a través de la presencia de anticuerpos en el suero de nuestros pacientes. Es importante saber en qué momento es que voy a solicitar cada uno de estos tipos de muestra. Si bien las pruebas moleculares pues, han demostrado una muy buena utilidad incluso desde antes del inicio de síntomas, una vez iniciados estos, vemos que con el paso de los días la sensibilidad de la prueba va a comenzar a caer. Obviamente, porque esto va de la mano
con la cantidad de copias virales que voy a tener. Una vez que el cuadro va remitiendo, no voy a tener tantas copias virales, es decir, luego, conforme pasen los días, posteriormente va a ser más difícil identificar la presencia del virus en una muestra respiratoria. Se establece como ventana ideal para trabajar la prueba molecular entre el día 0 y el día 9 de inicio de síntomas. Podemos utilizar hisopados nasales, hisopados faringios. A nivel nacional, la norma nos solicita hisopados nasofaringios, pero en algunos casos, por ejemplo, podemos utilizar también aspirados endotraqueales, ¿no? Muestras de tracto respiratorio tanto alto como bajo. Hay que tomar algunas consideraciones, por ejemplo, podemos tener algunos casos de falso negativo y esto puede deberse a la poca eliminación del virus por el paciente, es decir, ya sea por características propias de la enfermedad o porque el proceso y la gravedad del cuadro pues no están generando una eliminación abundante de virus. Asimismo, porque de repente he tomado la muestra en el periodo de ventana molecular, es decir, de repente ya de una manera muy tardía, o de manera muy temprana, donde obviamente la cantidad de copias virales no es la suficiente y puedo tener estos dos espacios de ventanas moleculares, ¿no? Podemos tener algunos casos de falso positivo. Esto generalmente se ha disminuido considerablemente al automatizar los diferentes procesos analíticos, ya sea, por ejemplo, al momento de hacer la extracción, ya no va a haber un fenómeno de arrastre, no va a haber contaminación cruzada. Las plataformas analíticas en el laboratorio están permitiendo que los falsos positivos cada vez sean menos. Luego tenemos, a ver, ¿cuál es la recomendación entonces? Una vez iniciados los síntomas, tenemos que a la cabeza, para hacer diagnóstico, tenemos a la PCR-RT, reacción en cadena de polimerasa. Tenemos que nos podemos apoyar también en los test de antígenos. Sin embargo, los test de antígenos tienen también un periodo de utilidad, van a ser mucho más útiles dentro de los 5 primeros días de enfermedad. Luego tenemos ya posterior, una vez que ya hemos tenido respuesta inmune, podemos valernos de los valores de la IgM y posteriormente de la IgG. Tenemos acá que, por ejemplo, este es uno de los dispositivos para medir o detectar presencia de antígenos para el SARS-CoV-2. Vamos a utilizar solamente hisopados nasales. Tenemos que mediante un inmunoensayo muy similar a los de una prueba rápida serológica, vamos a incubar previamente el hisopo nasal con la muestra, luego sometemos a la presencia de las bandas con los marcadores de anticuerpos y si presentamos la banda positiva, pues podríamos estar haciendo ya diagnóstico de infección aguda en nuestro paciente. Para eso es muy importante y mejoramos la sensibilidad de la prueba si es que le tomamos el estudio a un paciente sintomático. Existen solo 4 test que han sido validados por la FDA para el estudio de antígenos. Me parece que en Perú ya tenemos la del Abbott y tenemos la de BD, que tienen muy buen porcentaje de correlación negativo, un 100% que equivale a un 100% de especificidad, y el porcentaje de concordancia positivo en 85 cuando menos. Luego tenemos que se pusieron a disposición más de 200 test serológicos disponibles para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Y esto es algo increíble porque para que un reactivo salga al mercado debe pasar por lo menos 2 años, pero porque detrás hay un montón de estudios que deben realizarse justamente para sustentar el uso clínico, para sustentar sus características analíticas, para evaluar posibles reacciones cruzadas, etcétera. Entonces, como todo se hizo a la carrera, porque en el mes de marzo, de manera súper rápida, o sea, en 3 meses, ya se tenían este tipo de estudios, y porque eran muy necesarios y eran de los más sencillos de realizar, salieron muchos de estos y muchos también de dudosas características, porque obviamente se saltearon diferentes pasos. Cuando hablamos de serología, es decir, que vamos a evaluar la presencia de anticuerpos.
Para esto podemos utilizar tres metodologías principalmente. La inmunocromatografía, esta es la clásica y denominada prueba rápida, con un casetito donde voy a ver que se marca una banda. Puedo trabajar también en plataformas de ELISA y puedo trabajar también en plataformas de electroquimioluminiscencia. ¿Para qué tipo de muestras puedo utilizar? Puedo utilizar suero, puedo utilizar plasma y puedo utilizar también sangre total. ¿Qué es lo que voy a buscar? Puedo buscar inmunoglobulinas como la M, la G, la A y también anticuerpos totales, es decir, la combinación de estos. La CDC no recomienda utilizar de manera aislada, por ejemplo, la IgA. No tampoco indica que existe alguna ventaja entre IgG e IgM o medirlas de manera conjunta. Asimismo, la guía nacional con la presencia de anticuerpos totales positivos o la presencia de IgM positivo, ya estamos haciendo también diagnóstico de un paciente infectado por coronavirus. ¿Y cuáles son las principales moléculas que se utilizan para el estudio de estos anticuerpos? Por ejemplo, los anticuerpos generados contra la proteína de nucleocápside, contra el receptor del dominio y contra las proteínas espiculares. Tenemos que, al momento de comenzar a desarrollar estos reactivos, pues muy poca evidencia se tenía en cuanto a la respuesta de los anticuerpos. Recordemos pues que esta respuesta de anticuerpos de manera clásica, sabemos que recién vamos a generar anticuerpos a los 7 a 10 días. Entonces, al estar frente a un virus nuevo, técnicamente pues no deberíamos tener anticuerpos preexistentes, no debería existir inmunidad. Todavía la respuesta inmune está en investigación. Tenemos que lo que sí se ha encontrado a la fecha es pues que la mayoría de pacientes va a desarrollar los anticuerpos entre la primera y la segunda semana después del inicio de síntomas. Es decir, voy a tener una demora en la seroconversión, por lo que hacer prueba rápida para determinación de anticuerpos no me va a ayudar para el diagnóstico de infección aguda. Infección aguda, estamos hablando de un paciente con 2 días, 3 días de síntomas. 2, 3 días de síntomas, no he desarrollado anticuerpos todavía. Ya en el 95% de los pacientes tenemos que van a ser positivos a la segunda semana después del inicio de síntomas. Y es acá donde viene a jugar un papel interesantísimo como un seguimiento, vigilancia epidemiológica en aquellos grupos poblacionales de riesgo, donde es importante evaluar aquella cantidad de positivos, infectados, recuperados, ¿no? Y otra consideración es que, por ejemplo, algunos pacientes no van a seroconvertir, es decir, no van a producir anticuerpos. Y esto puede deberse a ¿qué? Al propio inmunoestatus del paciente, a la severidad del cuadro, etc. Se hicieron bastantes revisiones. Por ejemplo, acá tenemos una donde se buscó identificar cuál era el papel de estas pruebas de anticuerpos, ya sea para diagnóstico de infección aguda o para diagnóstico de infección pasada. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues que la sensibilidad de estos ensayos en la primera semana es muy baja. Entonces no va a tener un rol primario en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, pero puede tener un rol complementario ya en una etapa tardía, si es que tengo un PCR negativo o de repente no lo realicé, mi paciente está hospitalizado, continúa con un cuadro severo, ya pasó más de 2 semanas. En este paciente, si todavía tengo la duda y no he logrado confirmar el diagnóstico, puedo valerme y apoyarme de la respuesta de anticuerpos. ¿Qué tan bueno es el desempeño? Habíamos mencionado que tenemos 3 metodologías, desde la más sencilla, que es la inmunocromatográfica, que se da a denominar inmunoensayo de flujo lateral. Tenemos los ELISA y tenemos quimioluminiscencia. A la cabeza tenemos una muy buena fiabilidad, especificidad con los de quimioluminiscencia, seguidos por ELISA, y algo lejos tenemos a los denominadas pruebas rápidas, es decir, tienen una debilidad. Existe un buen porcentaje de resultados falsos
falsos resultados, donde incluso, miren, solamente un 66% y tengo un 34% que de repente les estoy diciendo que tiene, cuando en realidad no es así. Luego, por ejemplo, en este gráfico se busca plasmar cómo va a ser el comportamiento y el periodo en el que debo comenzar a utilizar y apoyarme en las diferentes pruebas. Por ejemplo, tenemos que si bien acá fue el contacto, por ejemplo, en la semana -2, tenemos un tiempo de incubación de la enfermedad, tampoco es que yo apenas entro en contacto ya comienzo a hacer síntomas, un periodo de incubación, donde comienza a haber este incremento de copias virales. Tenemos al inicio de síntomas denominado como tiempo cero. Voy a mantener una buena capacidad diagnóstica de mi prueba molecular. Esto hasta el término casi de los primeros 9-10 días para la prueba molecular. Posteriormente comienza de la mano la producción de anticuerpos, inicialmente IgM, posteriormente IgG, y tenemos que acá también en la primera semana, de acuerdo a la metodología, podemos apoyarnos en las pruebas de antígenos. El tipo de muestra recomendado y la mejor muestra es un lavado bronquialveolar, obviamente, una muestra de tracto respiratorio inferior, pero básicamente esta la vamos a reservar para pacientes hospitalizados, que de repente ya tienen el acceso, intubados, donde de repente en una primera muestra nasofaringea fue negativa, pero me va a permanecer mi sospecha diagnóstica y debo repetirle el estudio. No lo hago en una nasofaringea nuevamente, sino usaría más bien una muestra de lavado bronquialveolar. En cuanto a la ruta clínica, ok, ya hicimos el diagnóstico, perfecto. Hicimos el diagnóstico mediante una prueba de laboratorio, idealmente una prueba molecular. Podemos utilizar también una prueba antigénica y ya posteriormente, si no hay más recursos, una prueba de anticuerpos. ¿Cómo es que yo voy a establecer el pronóstico? Y acá es donde nuevamente cobra relevancia el laboratorio para establecer qué tan grave es el cuadro. Acá voy a realizar pruebas de inmunoquímica, pruebas de hemostasia, estudio de gases, principalmente. Voy a establecer luego la terapia y luego voy a ver cómo está yendo este tratamiento, voy a realizar el seguimiento, si es que mi paciente se recuperó o no se recuperó, y igualmente va a participar pruebas de inmunoquímica, pruebas moleculares de repente complementarias, pruebas de hemostasia, de gases, etc. Entonces, es importante reconocer cuáles son las fases de esta enfermedad. Tenemos que un primer estadio, es decir, en un estadio de infección temprana, básicamente vamos a tener una respuesta viral, donde vamos a tener síntomas constitucionales moderados, la presencia de fiebre, la presencia de tos seca, y acá ya comienzan a aparecer algunas manifestaciones en el laboratorio, como puede ser la linfopenia. Esta linfopenia es característica. Ya en una segunda fase, una fase pulmonar, tenemos que van a comenzar a converger estas dos, la respuesta viral, la replicación viral y la respuesta también inflamatoria del huésped. Acá ya tenemos algunas complicaciones justamente de afectación pulmonar, como puede ser la presencia de hipoxia, la presencia de dificultad respiratoria. Podemos ya encontrar las alteraciones a nivel de imágenes. Y en el laboratorio, pues cursamos con elevación de transaminasas y hasta este momento no hay afectación de procalcitonina. ¿Por qué? Porque la procalcitonina es bacteriana. Hasta este momento, normal. En la tercera fase, ya en el cuadro de hiperinflamación, donde estamos hablando de un cuadro de sepsis viral, podemos tener ya falla a nivel de órganos diana, como por ejemplo puede ser falla cardíaca, que está muy asociada a este cuadro. Luego vamos a ver cómo esta enfermedad es multiorgánica. Vamos a tener ya la elevación de algunos marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, la interleuquina 6, el dímero D, la ferritina. En la afectación cardíaca, pues vamos a tener la elevación de algunos biomarcadores, enzimas cardíacas como la troponina, el pro-BNP. Entonces, ¿cómo es que va a darse, cómo es la patogénesis de esta infección? Tenemos que va a ingresar por vía aérea el virus
Y habíamos mencionado estas moléculas, la proteína S, que es la que va a hacer clic con este receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en diferentes tipos de células bronquiales, neumocitos tipo 1, tipo 2, células endoteliales capilares, y es ahí en estos tejidos que, y incluso estas células las podemos tener en todo el tracto respiratorio, incluso también en otros órganos a nivel gastrointestinal, a nivel renal, etcétera. Va a hacer clic la proteína S, le va a pedir permiso a esta proteína serasa y va a facilitar el ingreso. Ya una vez por endocitosis, el virus ingresa, va a liberar su cadena de ARN y se va a activar toda la cascada de replicación, pudiendo crear pues miles de copias, miles de nuevos virus de manera muy rápida, y así la diseminación es casi inmediata. Por ejemplo, acá tenemos un neumocito tipo 2 afectado que comienza a liberar copias de virus, ¿no? Posteriormente, esto va a estimular la cascada inflamatoria, se activa el factor de necrosis tumoral alfa, tenemos a estos monocitos, a estas células sanguíneas vigilantes, que al detectar la presencia de estos virus, pues van a decir, ¿qué está sucediendo? Llamemos más linfocitos, activemos nuestra cascada inflamatoria, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y así se va a estimular esta respuesta inflamatoria. Hay migración también de células del endotelio al intersticio, al lumen alveolar. Luego, si continúa este cuadro inflamatorio a nivel pulmonar, que es básicamente el primer órgano en ser afectado, vamos a tener que se da un engrosamiento del intersticio, va a haber una permeabilidad vascular incrementada, va a haber fuga de fluidos, ocasionando un edema pulmonar, se da, por ejemplo, la formación de membrana hialina, se vuelve más rígido este intersticio, hay un flujo de monocitos, neutrófilos, tenemos que pues los linfocitos van a ser capturados también, vamos a tener una lisis de los linfocitos, por eso la linfopenia, y también se ha detectado activación de cascada de coagulación con formación de microtrombos, y esto se ha encontrado en los análisis de necropsias, la presencia de microtrombos en diferentes órganos, ¿no? Entonces, si toda esta cascada no se controla, pues finalmente sabemos que el cuadro es poco prometedor. ¿Cómo es que vamos a clasificar la severidad clínica? Pues tenemos desde un manejo de enfermedad leve, con manejo en casa, con monitoreo, evaluación clínica, que este es el gran porcentaje de todos los pacientes que han sido infectados por coronavirus, principalmente aquellos pacientes jóvenes. Sin embargo, si ya cursamos, de repente el paciente tiene alguna comorbilidad, podría estar cursando con una enfermedad moderada, acá tenemos que valorar el riesgo o ver si lo manejamos de manera ambulatoria o si ya existe riesgo de hospitalización por un deterioro agudo. Ya en una enfermedad severa, de todas maneras, vamos a considerar un hospital de alta complejidad que pueda tener o sea, no solamente va a quedar en observación, sino que pueda tener el soporte ventilatorio, de repente va a necesitar pasar a intubación, y en una enfermedad crítica, pues de todas maneras tiene que tener un acceso directo a la unidad de terapia intensiva. En un paciente de moderado a severa enfermedad, vemos que al ingreso vamos a solicitar gases arteriales. ¿Para qué? Para valorar la saturación de oxígeno, y esto generalmente vamos a considerar una enfermedad moderada, grave, cuando la saturación cae por debajo de 90. Vamos a solicitar un hemograma. ¿Para qué? Para valorar cómo está el recuento de linfocitos. Habíamos mencionado que es una característica propia que haya linfopenia. Luego vamos a evaluar el panel metabólico con las transaminasas, que me van a indicar una afectación a nivel hepático, la presencia de albúmina, los valores de albúmina, los valores de creatinina, si es que hay afectación renal, el BUN, los electrolitos y el calcio. Luego tenemos los parámetros de glucosa, acá orientándonos a disfunción metabólica, los marcadores cardíacos, marcadores de hemostasia y marcadores de inflamación. Estos se indican desde la admisión
Y la frecuencia de seguimiento y cada cuánto vamos a ordenar estos perfiles, pues va a estar derivado de diferentes cuadros o scores donde voy a evaluar el riesgo de esta infección, ¿no? Con parámetros desde la edad, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, necesidad de soporte oxigenatorio, la presión sistólica, frecuencia cardíaca, alteración de conciencia y la temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, establecemos un score que puede decir, de repente vamos a medir cada 12 horas, no algo más frecuente, cada 6 horas o cada 2 horas o de manera permanente. En cuanto al monitoreo y pronóstico, pues vamos a valernos, ya habíamos mencionado, de los parámetros de los linfocitos, que se va a ver francamente afectado. Miren en los diferentes estudios que se han realizado, la mayoría en China, por los nombres de los autores, tenemos que, por ejemplo, en todos casi han encontrado la afectación y la disminución en los valores de linfocitos. Tenemos algunos marcadores reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva incrementada en todos. La procalcitonina, luego vamos a ver cuándo va a tener mayor relevancia, los parámetros de creatinina incrementado, ferritina incrementado y dímero D incrementado. Tenemos que existen algunos hospitales que incluso han propuesto algunos predictores de severidad, donde se consideran también parámetros de laboratorio. Por ejemplo, tenemos acá el Instituto de Salud Respiratoria de Guangzhou, donde mencionan la relación entre neutrófilos y linfocitos como un parámetro importante para valorar la severidad del cuadro de COVID, el lactato de deshidrogenasa y los valores de bilirrubina. Podemos utilizar, y algunos otros establecimientos utilizan, por ejemplo, el score de Apache 2, donde vamos a tener los parámetros como la evaluación de la oxigenación. Acá nos vamos a apoyar en un AGA. Tenemos los valores del pH arterial, también lo obtenemos del AGA. Electrolitos, sodio, potasio. Tenemos los parámetros de creatinina, el hematocrito y el recuento de leucocitos. Habíamos hablado ya de la puntuación SOFA, del mismo modo podemos utilizarla para evaluar el cuadro de sepsis viral en nuestro paciente. Nuevamente los parámetros obtenidos del AGA para la relación presión arterial de oxígeno del FIO, el recuento de plaquetas, el valor de bilirrubina y los valores de creatinina. ¿Para qué? Para establecer el riesgo de mortalidad. De manera temprana, en abril, el Ministerio de Salud estableció que era obligatorio que podamos intentar de manera rutinaria diferentes marcadores de inflamación para la evaluación de estos pacientes. Acá ya se mencionaron algunos marcadores importantes, como la linfopenia, nuevamente, definida como debajo de valores menores de linfocitos menores a 800 células por microlitro, valores de proteína C reactiva mayores a 100, ferritina mayor a 700, dímero D mayor a 1000 y una deshidrogenasa láctica mayor a 350. Todas estas pruebas de rutina y que son pruebas de emergencia en los diferentes establecimientos de mediana a alta complejidad. Habíamos hablado de la proteína C reactiva, esta que es sintetizada por los hepatocitos, que es estimulada a su vez en respuesta a una infección o inflamación y se desencadena por activación de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Se ha encontrado pues que va a estar mucho más asociado y tiene una correlación directa con la severidad de la enfermedad y es un buen predictor de mal pronóstico, o sea, un buen predictor de mal pronóstico. Nos va a ayudar a predecir un mal pronóstico, e incluso por encima de otros marcadores como el recuento de neutrófilos, recuento de plaquetas, la edad del paciente, etcétera. Por ejemplo, acá se ha visto una asociación con aquellos, por ejemplo, pacientes que al ingreso requirieron suplemento de oxígeno, presentaban pues proteína C reactiva incrementada. En cuanto a la ferritina, este parámetro nos va a interesar sobre todo para evaluar el síndrome de activación macrofágica. Este es un marcador inflamatorio de fase aguda, donde los niveles elevados de ferritina se han también asociado pues a elevados valores de citoxinas proinflamatorias, de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y vemos cómo el comportamiento, si comparamos el grupo de los sobrevivientes con los
no sobrevivientes, los valores siempre se han mantenido incrementados en este grupo. Luego tenemos el dímero D. Habíamos mencionado que se van a afectar a través de la activación de algunas proteínas de coagulación y podemos encontrar microtrombos en órganos blancos, incluso una complicación de coagulación intravascular diseminada. Tenemos que, por ejemplo, este cuadro inflamatorio va a derivar en un cuadro trombótico. A mayor cascada inflamatoria voy a verlo reflejado también en el incremento del dímero. Y en el vaso voy a tener este estímulo con la presencia de microtrombos. Una combinación de la interleuquina 6 elevada y el dímero D fue capaz de predecir severidad con una especificidad de 93% y sensibilidad de 96%. Entonces, evaluar estos dos parámetros, dímero D e interleuquina 6, en un paciente de ingreso por emergencia es casi obligatorio. Vemos, si comparamos los pacientes que sobreviven de los que no sobreviven, vemos cómo el dímero D se incrementa de manera sostenida en este grupo. Luego la interleuquina 6, que habíamos mencionado, se produce por diferentes células, monocitos, macrófagos, células endoteliales. Básicamente, para su síntesis necesitamos pues la liberación de ciertos mediadores que pueden ser a partir de virus, bacterias o la propia acción de otras citocinas. A su vez, la interleuquina 6 va a activar mayor cadena inflamatoria. En sangre periférica, por ejemplo, ya hemos visto que está asociado con la gravedad de la enfermedad. Vemos que los valores de enfermedad leve, valores muy cercanos, por ejemplo, a 20, y en pacientes con enfermedad severa, en el pico de la enfermedad, en la primera semana, vemos con valores muy, muy incrementados, ¿no? Del mismo modo, sobrevivientes, no sobrevivientes, vemos como hay una diferencia significativa, con valores mucho más altos en este grupo. Y luego la procalcitonina va a cobrar importancia, pero principalmente para evaluar la comorbilidad, es decir, en aquellos casos donde, si bien hay de fondo un cuadro viral, vamos a tener un mal pronóstico si es que se agrega un cuadro infeccioso bacteriano. Se han descrito pues los valores incrementados en la severidad de la enfermedad, en la necesidad de ventilación mecánica y en la mortalidad de los pacientes. Es decir, el 96% de los casos con baja enfermedad y ausencia de resultados adversos cuando la procalcitonina mantenía valores bajos. El COVID-19, esta infección por el SARS-CoV-2, tiene diferentes manifestaciones sistémicas, es decir, es una enfermedad no solo es extrapulmonar. Si bien el cuadro más estudiado y el que lleva generalmente al paciente a emergencia es por la afectación a nivel respiratorio, ¿no? Por la sensación de falta de aire, dificultad respiratoria. Sin embargo, ya en la evaluación hospitalaria vemos que existen afectaciones de diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, tenemos afectación a nivel neurológico y es por eso que el paciente puede cursar con dolores de cabeza, mareos, encefalopatías. Hay algunos cuadros donde se activa un Guillain-Barré, hay ageusia, dolores musculares, anosmia, incluso pueden haber eventos cerebro-isquémicos. Luego tenemos afectación a nivel renal, pueden cursar con insuficiencia renal aguda. Tenemos que acá es súper importante valorar la presencia de proteinuria. Hematuria se ha encontrado en un porcentaje nada despreciable, hasta en un 43% de los pacientes presencia de proteinuria, en un 26% presencia de hematuria. Entonces, en un paciente hospitalizado con diagnóstico de COVID, debería solicitarle pues evaluación a través de algunas pruebas de función renal para evaluar una insuficiencia renal aguda y la evaluación de proteinuria hematuria de repente con un examen completo de orina. Luego tenemos la afectación a nivel hepático con la elevación de algunas de las transaminasas y de la bilirrubina. A nivel gastrointestinal habíamos mencionado que existe pues en el tejido gastrointestinal
las células con receptores de enzima convertidora de angiotensina. Y es así, pues, que podemos encontrar a nuestro paciente que va a cursar con diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia. En cuanto a afectación de hemostasia, podemos encontrar cuadros de tromboembolismo, trombosis de venas profundas, embolismo pulmonar, trombosis asociadas a la presencia de catéteres. En la afectación cardíaca tenemos, por ejemplo, arritmias, shock cardiogénico, isquemias miocárdicas. Se ha encontrado, pues, que a la evaluación de valores de troponina elevados tienen una mortalidad más alta, independientemente si mi paciente tiene o no antecedente de enfermedad cardiovascular. Es decir, otro marcador que voy a pedir al ingreso de mi paciente es una enzima cardíaca como la troponina. En el sistema endocrino vemos que se va a afectar el control de la glucosa con hiperglicemias, incluso llegando a unas descompensaciones severas como la cetoacidosis diabética. Y en afectación dermatológica, que también ha sido estudiado y reportado, se han encontrado petequias, lívido reticularis, rayas eritematosos, urticarias, vesículas, entre otros. Bien, entonces, después de haber repasado todo esto, vemos que el laboratorio pues tiene un rol crítico en la evaluación de esta enfermedad, ya sea desde el diagnóstico de la infección a través de pruebas moleculares o a través de la vigilancia epidemiológica en grupos establecidos. Ya en la enfermedad per se tenemos que nos va a ayudar el laboratorio a través de diferentes test como el AGA, creatinina, el hemograma, el recuento de plaquetas, las bilirrubinas, entre otros, para establecer el estadiaje, el pronóstico y las acciones terapéuticas. Posteriormente, ya en el paciente recuperado, puedo realizar, sobre todo en aquel paciente que de repente pasó asintomático, puedo realizar la evaluación de vigilancia epidemiológica a través de estudios de anticuerpos. Entonces, lo más importante que a mí me interesa que recuerden del curso es que es muy importante que ustedes como médicos pues puedan lograr a través del acto médico poder solicitar la prueba correcta para el paciente correcto en el momento correcto.